Mi nombre es Carlos Alberto Alcántara González, estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú. Hoy vamos a tratar el tema de la historia socioeconómica de Venezuela, basado en la evolución de Venezuela como república independiente hasta la actualidad. Iniciaremos con el contexto agropecuario y rural. El contexto agropecuario rural está limitado al predominio de condiciones históricas y geográficas de Venezuela centradas en las actividades del campo hasta mediados del siglo XX. El país vivió una situación urbana dispersa en pequeños poblados y caseríos. En ese ámbito, el país rural creció lentamente. Los expertos aseguran que esta situación obedeció, además de la dispersión pueblerina, a la elevada mortalidad que afectaba fundamentalmente a la población infantil ante la precaria política, ante la precaria política médico-sanitaria. No obstante, lo rural define sus condiciones especiales a través de la monoproducción agrícola y la preservación de la producción de subsistencia, de la subsistencia a la vida cotidiana campesina y la dispersión demográfica. Las contradicciones vividas en el campo sirvieron de referencia para magnificar el atraso que vivió el país ante los adelantos que se desarrollaban en Europa. En este contexto de la expansión europea, los países pobres de América Latina eran comunidades con una realidad geográfica muy dispersa y fragmentada en regiones aisladas y autónomas. Su actividad político-administrativa se concentraba en la capital estadal, sede de los poderes políticos, sede de los poderes públicos, y el resto era desordenado con escasos y dispersos núcleos urbanos comunicados entre sí por la vía terrestre y fluviales, utilizando como rutas de la conquista y la colonización hispana. Estas vías conectaban las dispersas aldeas y pueblos con el exterior a través de los puertos, por donde se controló la economía colonial hispana. La actividad agropecuaria era la base económica del país. Allí, la aldea o el pueblo fueron la sede de los grupos terratenientes que controlaron la economía agropecuaria en las unidades productivas conocidas como el conuco, la finca y la hacienda. Se trataba del dominio de la tierra y las formas de explotación heredadas de las colonias del coloniaje hispano. En estas condiciones, Venezuela era un país de acento geográfico rural con una dispersión de los centros poblados y con una dinámica, agrícola y pecuaria, ¿verdad?, que su evolución histórica estuvo signada en torno a la tierra como ente económico, la cual cifró su prosperidad en un principio el cacao, luego el café. Entonces lo rural fue definido por un ambiente desenvuelto con una rutina cotidiana centrada en las labores del campo y controlado por el cacique, que practicó una autoridad afincada en el poder de la tierra. El sector digamos que el sector montañoso venezolano, con su tradición agrícola, se volvió a erigir como el escenario geográfico óptimo
para la actividad agrícola. Durante los siglos XVII y XVIII, el sistema geográfico costero y sus valles sirvieron para impulsar la producción del cacao. En los siglos XIX y XX, el sistema andino costero se transformó en espacio agrícola monoproductor de café. Esto gracias a las excelsas condiciones ecológicas para alcanzar su mayor producción. La prosperidad de las ciudades andinas no se hizo esperar y su evolución fue tan floreciente que pronto se relacionó con la nueva economía internacional que emergió como resultado de la revolución industrial. De pronto se produjo un cambio brusco del salto de un sello petrolero cuyas características de espectacularidad resaltaban de la definición de la realidad geográfica. En el siglo XX, como derivación de la traducción del ingreso petrolero en la dinámica económica del país, el país vive un cambio lento con los rápidos ritmos de expansión urbana y una ocupación intensiva del espacio que determinó una modificación sustancial de la rural a la urbana. Es con la llegada de los nuevos puntos de vista sobre la realidad geográfica, impulsados por argumentos externos y con un sólido apoyo económico y financiero. Con las modificaciones geográficas impulsadas por el petróleo, el interés en la agricultura y la ganadería, y en general las actividades del campo en Venezuela, mermó su intensidad. La acción transformadora del ámbito rural, que fue objeto de poco interés económico por las clases dominantes y del capital internacional, centró la mirada se orientó hacia los centros urbanos ante la posibilidad de elevar el nivel de vida con estas nuevas oportunidades ofrecidas por el comercio, la industria y los servicios tanto del sector privado como del sector público. No se puede ocultar que la transformación de lo rural a lo urbano obedeció a la tendencia industrializadora que impuso la economía norteamericana a los países subdesarrollados. Se trata del modelo industrial conocido como la sustitución de importaciones promovido por los países industrializados en afán por capturar nuevos mercados y aprovechar el capital nacional y una mano de obra barata, y Venezuela no fue la excepción. Basada en esto, la industrialización en Venezuela se inicia por la introducción y rápida expansión de la industria petrolera en los años 20 del presente siglo, aunque ya en los años anteriores se habían instalado ciertos equipos industriales, por ejemplo, la industria textil, la industria petrolera de grandes capitales extranjeros, operando bajo la forma jurídica de concesiones, ha sido considerada como enclave en la economía agroexportadora, entiéndase café, cacao, cuero. Tradicional, pues las inversiones y los mercados principales eran extranjeros. Pero los ingresos de la renta petrolera, que desde temprano logró cobrar en cuantías cada vez mayores, el Estado venezolano, en su carácter de propietario de los yacimientos, tuvieron pronto una influencia decisiva y determinable sobre las demás actividades económicas del país. La unión entre el capital comercial, la influencia política en el Estado y la inversión industrial caracteriza la distribución de la renta y el surgimiento del capitalismo rentístico.
en Venezuela. Desde su inicio es importante la mutua compenetración de estos capitales para la dinámica del proceso futuro de la acumulación, sobre todo con respecto a la industrialización. Esto nos llevó o nos dimos cuenta, ¿verdad?, que la situación de importaciones y las restricciones comerciales impuestas durante la Segunda Guerra Mundial llevaron en Venezuela el debate sobre la intervención del Estado en la economía y llegada de esta discusión. Lo de la política de fomento e industria por la sustitución de importaciones, asimismo el gobierno modernizador de estas medidas concentró su argumentación en la justificación y la necesidad de la intervención. En la práctica, dirigió sus esfuerzos a limitar las importaciones y asignar cupos y prioridades. Las estructuras financieras y político-administrativas surgidas por la tradición y reforzadas bajo la influencia del petróleo llevaron a un temprano proceso de monopolización de las inversiones industriales, así a su estrecha interdependencia con el capital comercial y el capital externo. ¿Okay? Por supuesto, ya entrando un poco más en la modernización, ¿verdad?, del 23 de enero de 1958, un movimiento cívico-militar derrocó el gobierno de Marco Pérez Jiménez, quien abandonaría el país con rumbo a República Dominicana a bordo del avión presidencial La Vaca Sagrada. El antecedente más cercano de dicho acontecimiento se produjo el 1 de enero del mismo año, cuando los aviones de guerra surcaron los cielos despertando a toda Caracas. El asombro fue mayúsculo incluso para nuestros propios partidarios del gobierno, ya que hacía exactamente un mes se había efectuado un plebiscito para prolongar el mandato de Pérez Jiménez, darle cierta solidez a su régimen y legitimidad ante las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a pesar de que el alzamiento fue develado a medida que se fueron revelando los nombres de los implicados, se pudo apreciar cuán extendido y profundo era el malestar entre los oficiales de las tres fuerzas para ese entonces. Por tal motivo, aunque el golpe fracasó, no fortaleció al gobierno, sino que aceleró el proceso de deterioro que terminaría 23 días más tarde con su caída. Esto fue producto de una acumulación de oposiciones que al final convirtieron el derrocamiento de la dictadura en una causa nacional. Posterior a esto, ¿verdad?, nace lo que llamamos el puntufijismo y la democracia representativa. ¿Okay? El pacto de punto fijo e inicio de la pseudodemocracia, en el marco de las elecciones de 1958 se firma el pacto de punto fijo entre los líderes de AD, Rómulo Betancourt, Copey, Rafael Caldera y URD, en el centro Jovito Villalba. El pacto de punto fijo es un pacto de gobernabilidad para la democracia representativa, el cual estableció que los firmantes, independientemente de que cualquiera de ellos saliera derrotado en los comicios presidenciales, apoyarían al partido ganador de las elecciones para cerrarle el paso a una nueva dictadura y el peligro comunista. Definió cuáles son los partidos que garantizaban que garantizan una democracia representativa al servicio de los intereses de la burguesía y el gran capital, AD, COPEI, URD.
se reconoce al Partido Comunista como un adversario estratégico, pues esta agrupación política asume la democracia representativa desde la perspectiva de la clase obrera y sus aliados como etapa hacia la revolución socialista, digamos que con los campesinos, los estudiantes y la pequeña burguesía. Esto trajo como consecuencia que excluyen al PCB del Pacto de Gobernabilidad, que es el Partido Comunista de Venezuela. Excluye a los militares de la actividad política. Los militares se les considera un potencial enemigo regresivo y un cuerpo que era necesario formar en el ideario democrático. Lo significativo es que son desplazados del centro de poder político y tienen la legitimidad propia de la apelación a la representatividad de quienes lo firman. Asimismo, la clase obrera había experimentado formas organizativas de clases que se remontan al Congreso de Obreros de Caracas realizado en 1896. En 1936, los sectores combativos y antidictatoriales de la clase obrera habían creado la Confederación de los Trabajadores de Venezuela, muy conocido por la con la inicial era el CTV, que progresivamente fue captada por las formas partidarias asociadas a lo que luego sería una acción democrática. En esta nueva etapa, el gobierno de Betancur fortalece la institucionalización de la CTV, dotándola del papel de intermediación entre el gobierno y empresarios con los trabajadores. El fortalecimiento de la CTV le permite al gobierno contar con una industria o una instancia organizativa reivindicativa diseñada para el control y dosificación de la clase trabajadora. Con esta práctica, Acción Democrática incorpora al pacto de punto fijo todas las formas de mediación que sean necesarias para garantizar la gobernabilidad opresora. Especialmente el primero lo usó de manifiesto con el propio discurso de toma de posesión en 1959. El pacto de punto fijo moduló la actividad política del país durante más de 40 años, de acuerdo, entre comillas, acuerdo de gobernabilidad, suscrito por los partidos de los centro-derechos venezolanos, que garantiza la estabilidad democrática de un régimen que progresivamente tomaba distancia de los intereses de la mayoría nacional. Es ahí donde nace, o hablamos de la Constitución de 1961, que fue aprobada el 16 de enero de 1961 por el entonces Congreso de la República, actual Asamblea Nacional, con el voto afirmativo de las principales 4 fuerzas políticas del país para entonces: Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, COPEI, y el Partido Comunista de Venezuela. Entró en vigor el 23 de enero del mismo año en conmemoración del retorno a la democracia en Venezuela. El 23 de enero de 1958, ¿verdad?, que fue cuando fue el retorno, valga la redundancia, de la democracia, y en diciembre de 1999 este texto quedaría derogado al ser aprobado por voto popular la Constitución de 1999. Esta Constitución estaba basada en los principios de la Constitución de 1947, que había sido derogada en 1953 por la dictadura.
por la dictadura de... Bueno, la Constitución de 1961 estaba dividida en 4 partes. El preámbulo, donde se invoca la protección de Dios y se exalta al libertador Simón Bolívar y a los grandes servidores de la patria. La segunda parte, dogmática, en la cual se establecen como pilares la democracia, la independencia y el carácter de forma federal del Estado venezolano, entre otros. La tercera parte orgánica se constaba de 12 títulos por un total de 252 artículos, y la cuarta eran las disposiciones transitorias compuestas por 23 disposiciones. Solo se reconocía como idioma oficial el castellano. No existía la doble nacionalidad, por lo tanto el venezolano que tuviese otra nacionalidad perdía automáticamente la nacionalidad venezolana. Por primera vez en la historia constitucional venezolana no se hace mención al nombre o número de estados que componen el país. Esto con la finalidad o para evitar hacer reformas constitucionales respecto a este tema y regirlo por un medio de una ley orgánica de división político-territorial. El poder público nacional estaba integrado por el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nace o se determina o sería realmente la crisis del modelo de democracia punto fijista. En nuestro país la crisis del modelo democrático se puso de manifiesto con algunos eventos realmente dramáticos. Tanto los acontecimientos del 27 de febrero de 1989 como las insurrecciones militares ocurridas el 4 de febrero y el 27 de febrero, del 27 de noviembre de 1992, así como la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez en mayo de 1993, pueden verse como las expresiones más inequívocas del agotamiento de un sistema democrático institucionalizado por el pacto de punto fijo, en el cual los partidos han monopolizado las funciones de representación política y se han arrogado de manera exclusiva las funciones de canalización de demandas y de representación de intereses. Con los mencionados acontecimientos llegó a su fin el relativamente largo periodo de paz social y de estabilidad política de la democracia venezolana, poniéndose de relieve la ruptura de las bases del sistema político, que a grandes rasgos se ha definido como un sistema populista de conciliación. La Constitución de 1999 y digamos que Venezuela se inició en 1929 en el tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobada por el referendo popular ese diciembre de aquel año, fue el instrumento que en manos de los nuevos actores en el poder sirvió de guía de esta importante transformación de nuestro régimen político, orientándonos a los cambios necesarios en la estructura del Estado y en las relaciones entre Estado y sociedad. La propuesta participativa plasmada en la nueva Constitución, lejos de ser improvisada,
fue fruto de relativamente de un largo proceso social que incluyó luchas y debates entre disímiles actores, entre actores sociopolíticos en diferentes espacios de la sociedad y de sus instituciones. En ese proceso reside su fuerza y su legalidad. Posteriormente, la Constitución elaborada por nuestra Asamblea Nacional Constituyente, aprobada por el referéndum, diríamos que al plantearse las alternativas socialistas como sostén del cambio estructural, que es el socialismo del siglo XXI, ¿okay? Que propició el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, quien desató no pocas especulaciones, análisis, temores y esperanzas de distintos calibres, tanto dentro como fuera de nuestro país. Algunos lo enfocan según la óptica del materialismo histórico, otros en cambio pretenden hacerlo prescindiendo por completo de los cánones clásicos de la izquierda revolucionaria. Entre tanto, Chávez ha expuesto de modo sencillo que este socialismo se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad. Valores universales, todos que resumen un amplio proyecto de emancipación. Los sectores populares venezolanos, con una trascendencia continental, vio este nuevo socialismo, ¿verdad?, como alejado del individualismo y del egoísmo, estableciendo nuevos valores sociales y humanos que enfrentarían por igual a la corrupción moral y a la corrupción material. Es así pues que, digamos que a grandes rasgos, el socialismo en el siglo XXI representa una luz de esperanza para los pueblos del mundo, amenazados con ser engullidos por una globalización neoliberal, militarizada, atroz, racista y déspota, que ante la inminencia del desplome definitivo no vacila en fomentar el caos y la violencia interna. En este marco de circunstancias, el socialismo en la construcción en Venezuela enfrenta el reto de estimular la liberación definitiva de nuestros pueblos y la edificación de una sociedad democrática de nuevo tipo. Esto promovido y sostenido desde abajo, dotado de una clara orientación revolucionaria, a pesar de lo complejo que puede resultar inicialmente. Es así como, bueno, la muerte del carismático presidente el 5 de marzo del 2013, tras batallar desde mediados del 2011 contra un cáncer, asumió a Venezuela en un periodo de luto. Los opositores y la derecha venezolana encuentran en la muerte de Chávez la mejor oportunidad para sembrar un escenario de caos, orquestar una oleada de promesas de sectores que desde la llegada de Chávez al gobierno conformaron el bloque opositor, con el objetivo de recuperar el poder por parte de la derecha venezolana. Es así como cuando el presidente Nicolás Maduro gana las elecciones, se inicia pues una guerra económica. La estrategia de los sectores productivos privados nacionales dentro de la guerra económica
ha estado dirigida a impulsar un proceso de contracción productiva muy peligroso para la economía, vía reducción de producción, acaparamiento y especulación. Ante eso, el gobierno nacional se ha visto en la necesidad de ir sustituyendo ese proceso de desinversión productiva por medio de la compra de bienes y servicios en el extranjero. Parte de estas compras han sido financiadas con deuda del gobierno. Como consecuencia de esas actuaciones, la economía ha tenido una mayor deuda pública y un acervo de capital, plantas y equipo cada vez más pequeño. Yo creería que a lo anterior tendríamos que añadirle que los empresarios han venido exigiendo condiciones políticas al gobierno para poder producir algo que consideramos un chantaje. La pregunta que habría que hacerse: ¿hasta cuándo tendremos en el país un empresariado privado que se agrupa en organizaciones como Fedecámara, Consecomercio, ENCHAN, Fedenaga, entre otros, con fines de chantajear políticamente a los gobiernos para hacer su deber social, que es producir bien y servicios a una acción económica? En este sentido, desde hace 4 años, agosto del 2010 más o menos, Fedecámara viene exigiendo al gobierno una serie de medidas contrarias a las políticas económicas de la revolución, bajo el denominado Plan Progreso, que supuestamente crearía 1 millón de empleos, aumentaría la capacidad de producción de un 50-70% y triplicaría el aporte de la inversión privada al Producto Interno Bruto del país. Entre esas medidas económicas han exigido acciones de carácter político como detener las expropiaciones, despenalizar el régimen cambiario y modificar la inamovilidad laboral por estabilidad de las nóminas. El presidente de Fedecámara, José Botti, ha insistido en los últimos meses que la oferta digamos macroeconómica del plan continúa pendiente para el momento en que las circunstancias lo permitan. Estas circunstancias pudieran interpretarse como parecidas a las distintas posturas políticas realizadas por el presidente de Fedecámara, Carlos Fernández, al inicio del denominado paro cívico nacional, que fue en diciembre del 2002, enero de 2013, donde exhortó a la sociedad civil que el paro continúa y debe ser acatado por la mayoría de los venezolanos en forma pública. Y donde apoyó las declaraciones del expresidente de la CTV, Carlos Ortega, con la famosa frase "hasta que se vaya el tirano", donde hablaba de la salida de el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, porque supuestamente la mayoría del país así lo pide. Cabe recordar que esas circunstancias fueron las que obligaron al gobierno a aplicar el control cambiario en abril de 2013. Y en ese contexto, en una economía de guerra, afirmando que el gobierno utiliza una herramienta tan poderosa como el control de cambio para atacar el sector productivo nacional. Yo diría que en la Venezuela de hoy, lo que hoy sucede no es más que una nueva confrontación de fuerzas, una más en la larga crisis político venezolana, una crisis orgánica, como la llamaría Gramsci, que llevó a Chávez al poder y lo confrontó durante 13 años de gobierno con las fuerzas opositoras. Entre estas fuerzas, vamos a nombrar al clero, empresarios, sectores militares e intereses foráneos del gobierno norteamericano y la ultraderecha internacional.
distintos a su proyecto nacional. En sucesivos episodios de confrontación de fuerzas internas y externas, la ofensiva de tintes derechistas, clases medieros y empresariales que hoy se manifiestan en Venezuela, y la respuesta gubernamental, popular y social del pueblo venezolano no puede comprenderse si no se vislumbra al menos la historia reciente de la Venezuela pre-chavista y los acontecimientos que permitieron la llegada de Chávez a la presidencia de Venezuela. Bueno, con esto finalizo mi exposición de los eventos que han modelado el aspecto político y económico de la República Bolivariana de Venezuela en la actualidad. Gracias, compañeros.